Vamos a esperar unos minutos para que se conecten todos, por favor. Podemos continuar. Les decía que los géneros justamente comienzan a aparecer como una necesidad, sí, del mercado, ¿no? Era más fácil en determinados segmentos de la población colocar determinados temas. O sea, un poco el género comienza a desarrollarse por las necesidades de comercialización de las películas. Y como los grandes estudios, como les comentaba, son los que determinan, ya que no había producción en Europa por efectos de la guerra, muchos de los directores habían viajado hacia Estados Unidos, ¿no? El mismo caso de Chaplin, Charles Chaplin comienza a dejar Europa y viaja a Estados Unidos y es contradictorio como al inicio que Estados Unidos abrió las puertas a muchos de estos directores y muchos de estos directores que venían con ideas progresistas después fueron los perseguidos en la época de MacArthur, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que perseguían a todos los, no solo cineastas, sino a toda la gente que decían vinculado con un pensamiento progresista o de izquierda, ¿no? Entonces, después de los años 60, sobre todo, muchos directores tuvieron que emigrar o inclusive escritores tuvieron que cambiarse de nombre para poder seguir escribiendo porque fueron vetados en la industria de Hollywood. Pero bueno, volviendo a lo de los géneros, es importante entender que en esto de los géneros dentro del desarrollo cinematográfico es por una demanda de mercado que se comienza a definir y los estudios comienzan a definir qué tipo de películas y qué tipo de género de películas comienza a desarrollarse. Y si bien en la actualidad
lo que hablamos, hay una mezcla de géneros, pero no ha cambiado mucho, porque si ustedes se ponen a ver en épocas de diciembre, las películas navideñas o las películas para niños es lo que determina el mercado. Entonces, la industria de Hollywood sigue con esos mismos parámetros de qué tipo de cine se hace. O igual, alguien, alguien creo que tiene encendido su micrófono, por favor. Eh, Les decía, igual las películas de Marvel para niños es eso, ¿no? Es una producción encaminada. Ahora como los niños están más en lo tecnológico, en los celulares, en la computadora, se comienza a desarrollar ese tipo de películas. Y volviendo a nuestra historia, ¿no? De El Halcón Maltés, sí, fue un requerimiento de los estudios hacer este tipo de cine, por lo que les hablaba, la condición de que se tenía que hacer en estudio con poco presupuesto, ¿no? Por los efectos mismos de la guerra. Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, si bien no entraba en el conflicto en el 41, pero todo su presupuesto, todo ya estaba pensado en la guerra, ¿no? Era inminente que iba a participar en la guerra. Entonces, hay que entender todo este contexto en donde se desarrolla la película. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Creo que Gandhi se quedó a medias en hablar. No sé si quieras aportar algo más. Sí, simplemente coincidir con su apreciación, realmente siendo un bien que se brinda al público, el cine, una opción de distracción, de diversión, de formación, es la demanda la que va a imponer estrictamente el tipo de espectáculo que uno quiere mirar. Eh, Sin embargo, como comentario, pues notar que también el cine hollywoodense se ha impuesto y ha marginado ciertamente otras posibilidades de cine independiente que tal vez tendrían mejor cabida, pero de ahí pues la respuesta que es tácita, ¿no? Eso es la demanda, es la recuperación de la inversión y la ganancia lo que determina que tales o cuales géneros tengan prioridad sobre otros, e inclusive pongan en riesgo la creatividad de posibilidades de aportes cinematográficos que nos resulten tan rentables y que por eso mismo son marginales y no tan promocionados como deberían. Eso, profesor, muchas gracias. Gracias, Gandhi. Andrés, por favor, nos quiere decir algo. Hola, buenas noches con todos. Bueno, dos cuestiones. La primera era que si la parte que en el texto hablaba ya de los subgéneros como tal, si podemos decir que se puede determinar algún subgénero basado en la poética o estética que maneja el director. Y la otra pregunta era si cuando hablamos de cine independiente también hablamos de otro tipo de género como independiente o no ingresa como género. Esas dos cuestiones tenía. Sí, creo que algo que no está dentro de esa clasificación y que es importante de lo que tú mencionas es el cine de autor. Digamos, el cine de autor es justamente un género en donde hay determinados cineastas que tienen su característica propia y hacen su cine independientemente del estudio, de los productores, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se ha desarrollado mucho el cine de autor, ¿no? El cine en donde el director tiene una característica, un sello especial en hacer sus películas, ¿no? Ha habido cineastas que han mediado esto, en tratar de hacer un cine de autor en medio de la industria. Por ejemplo, Woody Allen, ¿no? Woody Allen ha tratado de hacer sus películas, pero en medio de la industria, ¿no? Otros directores que, digamos, tienen igual su sello, pero han estado dentro de la industria, es
Ahí se me fue el nombre, el de la naranja mecánica. eh, Kubrick. Kubrick, Sí, sí, otro, también. ¿no? Que ha hecho eso, un cine propio, característico, ¿no? Y igual que ha tenido que mediar con la industria, ¿no? Entonces sí, podríamos llamarlo que es cine de autor, esa categoría dentro de eso. ¿Alguien más que quiera aportar algo, que quiera hacer alguna pregunta? Si no, pasaríamos despaje igual un texto, perdón, un video de Cinemateca que quisiera enseñarles, ¿no? Que me parece importante en este momento. Este trabajo dura unos 5 o 6 minutos, ¿no? Se llama el terror de la frontera, ¿no? Y es no la primera ficción, sino una de las ficciones del cine ecuatoriano hechos en época. Entonces, pasemos a verla y al final igual comentamos, por favor.
Bien, esa es la producción que quería enseñarles, ¿no? Es no la primera ficción, porque acuérdense ustedes que Augusto San Miguel fue el primero, perdón, que comenzó a hacer producción de ficción, inclusive antes de 1920, pero lamentablemente no conservamos nada de ese material. Esta producción es de 1929. Podríamos enmarcarlo dentro del primer western ecuatoriano, ¿no? que se hacía. Y bueno, a ver, ¿qué opinan de este trabajo de nuestra historia cinematográfica? Que igual hay que verle con ojos críticos, pero también con el paso del tiempo, ¿no? Hay que entender, son las primeras cosas que se hacían en este país. ¿Alguien quiere dar alguna opinión, algún comentario? Eh, tiene bastante producción. Si ustedes ven, hay como por lo menos unas 20 personas de ahí a caballo en esta filmación. Vamos con Juan, por favor. Eso quería mencionar, ¿no? Que se ve que hay un esfuerzo por ya crear algo diferente, aparte de una simplemente de tomavistas, ¿no? Y sí, sinceramente, cada vez que pone estos archivos, me hace a mí, o sea, me sorprende para bien demasiado, que en mi ignorancia y tanto que me gusta el cine, yo siempre veía hacia afuera. Ya, sigo viendo hacia afuera, ¿no? Ya poco a poco estoy viendo casa adentro, pero veía hacia afuera. Y son producciones, o sea, son cosas que son muy similares a trabajos de otros directores, que si yo los aprecio, disfruto esos trabajos, viendo estos de acá, sabiendo que fueron hechos aquí, los disfruto más. Ahorita los estoy aprendiendo a disfrutar más, ¿no? Entonces, eso es así que se nota que hay un nivel de producción superior. No sé si esto es de la época, pero lo que sí me parece un poquito, los interludios están un poquito rápido. La verdad, no alcancé a leer todos. Pero sí, la verdad no puedo ser tan objetivo viendo ese tipo de materiales por ese motivo. Por lo que despierta esa, por así decirlo, nostalgia, tal vez de desconocer tanto tiempo este material. Gracias, Juan. Sí, yo creo que es importante, y este era uno de los objetivos del taller, que veamos las producciones que se han hecho aquí, ¿no? Entrar un poco dentro de la historia del cine ecuatoriano, viendo las cosas que se hacían en ese tiempo. Vamos con Andrés, por favor. Bueno, lo que yo quería comentar es que, bueno, se me hizo un poco difícil entender la parte de los textos por la velocidad que pasaban. Sin embargo, quiero rescatar lo que ya comentamos, el tema de la producción. Se nota que hubo un muy buen trabajo por parte de los actores y también del director, y me motiva mucho saber que ya desde los inicios prácticamente del cine aquí en Ecuador, no es que se estaba quedando atrás, sino que estaba en la vanguardia. Lo que sí me da un poco de sentimiento, hablando yo que también vengo un poco del teatro y del arte como general, cómo poco a poco el Ecuador se ha ido apagando en este tipo de producciones por diversas situaciones que puede haber, económicas, políticas, etcétera. Y yo creo que ver este tipo de proyecciones es como un impulso para volver y volver a conectarnos con el arte en general, no solo del cine, sino volver a impulsar el arte aquí en el Ecuador. Eso quería comentar. Gracias, Andrés. Sí, yo creo que es importante eso, como se dice, mirar casa adentro, mirar lo que se ha estado haciendo en el Ecuador. Si bien en este taller estamos haciendo un recorrido por los clásicos de la cinematografía mundial, pero también es importante ver qué es lo que se estaba haciendo en Ecuador, cómo ha evolucionado. Y volviendo a nuestro tema de hoy, ¿qué creen ustedes? ¿Qué géneros de cine se han desarrollado aquí en el Ecuador? ¿O qué tipo de géneros cinematográficos hay aquí en el Ecuador o se ha querido desarrollar?
tomando en cuenta que sí, que en la actualidad hay una hibridación de géneros, ¿no? Algo que decían en el texto esta autora, los subgéneros. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos definir la producción nacional? ¿En qué géneros nomás ustedes ven que se ha comenzado a desarrollar? Vamos con Carl León, por favor. Más que una respuesta a lo que usted nos pregunta, es realizarle una pregunta si de lo que acabamos de ver se lo podría definir como género western o no. Sí, evidentemente es un western, ¿no? Un poco de acuerdo a las investigaciones que se ha hecho en Cinemateca, es porque era el cine que llegaba acá también a Ecuador, ¿no? Fíjense en que en los años 20, en los años 30, ya se comienza a desarrollar el cine de este tipo. Una de las producciones más conocidas es Asalto al Tren, en donde inclusive, perdón, en esta producción hay un primer plano del tipo disparando. Entonces, yo creo que la influencia del cine norteamericano que nos llegaba en esa época, ¿no? Del western, es lo que motiva a esta gente a hacer este tipo de películas, que claramente se enmarca dentro del western, ¿no? Hay el bueno, el malo, hay el chullita, hay la chica, o sea, todas las características del cine western que se venía desarrollando. ¿Alguien más quisiera comentar, quisiera decir algo con respecto a los géneros o con respecto a esta producción que acabamos de ver? Sí, Juan, por favor. Bueno, para ser sincero, respecto al género en Ecuador, yo más que nada he visto películas del 2000 para acá, ecuatorianas. Un poco, bueno, he visto, por ejemplo, sí he visto La Tigra, Entre Marx y una mujer desnuda, pero tal vez ponerle algo o definir uno de los géneros más comunes que no solo es en Ecuador, sino creo que Latinoamérica es un poco a la miseria, a reflejar las... a reflejar a la gente que no... A aquellos que no, o sea, a la pobreza, o sea, pero que no quiero equivocarme en lo que voy a decir. O sea, reflejar a aquellos que no han sido escuchados, ¿no? Eso creo que es la tendencia que ha venido marcado a través de Latinoamérica con lo que más o menos algo que tengo entendido que se llama el tercer cine. Con es darle esa visión, ¿no? Y por ejemplo, películas así, por ejemplo, la misma Ratas, Ratones y Rateros, es una visión a la delincuencia dentro, pero como por el mismo personaje. Yo creo que esa es una tendencia que ha venido siendo en Latinoamérica. Por ejemplo, Ciudad de Dios y todas estas películas que van a esos lugares a retratar a esas personas. Creo que sería el género que más se ha hecho aquí. Gracias, Juan. Vamos con Ángeles, por favor. Bueno, yo creo que aquí se desarrolla mucho también lo que es los documentales y los temas de ficción. Al menos yo he visto varias películas sobre hechos históricos, personajes que tienen que ver mucho con la historia de nuestro país, que se ha llevado a cabo en películas y todas son como que tipo documental, van contando lo que ha ido pasando. Entonces, yo he visto mucho eso, esa parte de documental. Sí, gracias. Sí, efectivamente, yo creo que una de las clasificaciones que podemos decir dentro del cine es dos grandes, que es el documental y la ficción, digamos, para clasificar. Aquí en Ecuador se hacen muchos documentales, una de las producciones más altas, y por eso de ahí también tanto festival documental que hay aquí en el país, porque más que ficciones se hacen documentales en el Ecuador, entonces sí podríamos clasificar entre documental y ficción, digamos, como grandes clasificaciones, ¿no? De géneros. Pero también lo que decía Juan, dentro de la ficción, sí es un cine, digamos, que quiere mostrar ese mundo underground,
¿no? El mundo de la miseria, y no solo aquí en Ecuador, en América Latina también ha sido una tendencia. Y algo que analizábamos es que también en las producciones de las plataformas digitales, lo que más vende son producciones en donde está el tema del narcotráfico, en donde está el tema de la producción, de los carteles. Eso es un poco lo que está en boga o lo que siempre ha estado vendiendo dentro de las producciones. Pero también yo creo que es importante analizar el trasfondo ideológico que está detrás de eso, ¿no? La visión que está detrás de eso. Si nos ponemos a ver desde el cine este de El Halcón Maltés, hay una posición bien marcada, una posición marcada del protagonista, que es una persona que, si ustedes quieren ver, tiene una posición machista, ¿no? Tomando en cuenta el contexto histórico, ¿no? Y viéndolo ya en perspectiva, ¿no? Es machista. Hay dentro de las producciones hollywoodenses, no solo de esta película, sino de las otras, por ejemplo, hablando de los western, siempre se presentaba a la comunidad indígena como los malos, ¿no? Los Sioux y eso eran todas estas tribus aborígenes de América, eran los malos, o después los borrachos, ¿no? Entonces sí hay como una tendencia ideológica a enmarcar ciertas cosas, y que no solo de esa época, sino hasta la actualidad. Ustedes ven que las producciones que hay en la mayoría de plataformas digitales, del cine que se hace en América Latina, es de ese cine, es del cine que vende. Y son muy pocas las producciones que se salen dentro de esta línea, no digamos del narcotráfico, de la droga, es lo que quieren vender, ¿no? Entonces sí es poco preocupante, y también nos lleva a la reflexión de qué cine es el que se está haciendo, o cuál es el cine que está mirando el público en América Latina. Vamos con Carl León, que quiere decirnos algo. Acotando con lo que usted dice, sí, el cine latinoamericano se basa mayormente en eso. Entonces, no sé si sería algo bueno o malo que cuando un cineasta latinoamericano quiera realizar algo más allá de eso que ya está puesto, pegaría de la misma manera que lo haría afuera de Latinoamérica, porque yo he visto directores latinoamericanos que hacen géneros, no sé, ciencia ficción, drama, lo que sea, pero siempre afuera, y sí pegan de una manera que no llegaría a resultar aquí en Latinoamérica. Yo no diría tanto que llegaría a resultar, es un poco como la televisión nacional. En la televisión nacional hay como un código que dicen, no, determinadas producciones no pegarían, y prefieren comprar enlatados de telenovelas mexicanas, o pasar cosas de hace años, que intentar hacer producción acá. Entonces, eh, ¿qué es lo que determina que una cosa funcione o no funcione? No es el criterio del canal o de la plataforma. Eh, Ha habido producciones que de pronto no esperaban que resulte, y han dado toda una sorpresa. El ejemplo por ejemplo, con Mi Corazón en Yambo, ¿no? La película de María Fernanda Restrepo, ¿no? Que es un documental que de pronto no esperaban que funcione mucho en las salas de cine, y resultó un éxito de taquilla. En el año en que se lanzó esta producción documental en las salas de cine,
tuvo más de 200,000 espectadores y fue la película ecuatoriana más vista en ese año. Entonces, es relativo lo que determina el gusto del público o lo que pega o no pega, ¿no? Yo creo que es importante primero tener la libertad de creación de hacer el tema que uno quiera hacerlo, y segundo, buscar los canales adecuados de difusión de esos materiales. Ahora que se están haciendo las plataformas digitales, no, el problema no es abarrotar de tantas plataformas. Yo creo que hasta en eso como país seguimos jalando el agua para el molino de cada cual. Yo creo que debería ser más interesantes en este momento que hay Cholo Films, que hay Cine EC, hay como 3 o 4 plataformas de cine ecuatoriano. ¿Por qué no hacer una sola si no hay tantas producciones? En vez de dividirnos, el problema es ese. ¿Por qué no aunar esfuerzos y hacer una sola plataforma fuerte, poderosa de cine ecuatoriano? Pero el problema que siempre ocurre, ¿no? La ley del cangrejo. Si alguien comienza a salir, van los otros y le jalan. Yo creo que es un problema nacional, nosotros la falta de unidad y tener como ese sentido común de decir, hagamos las cosas en conjunto para tener una mejor proyección. Bueno, me desvié un poco del tema de los géneros. Perdón, volviendo a la película, ¿no? Y a esto que estamos analizando, los géneros cinematográficos. Es interesante ver que esta producción, igual que estaba empezando, ya comienza a definir un género que quiere enseñar, ¿no? El del western, por lo menos, a pesar de todas las limitaciones. Seguramente esta producción era mucho más larga, pero lo que se ha rescatado es de estos 5 o 6 minutos, ¿no? Fue filmada en 9 milímetros, ¿no? No sé si ustedes conocen, el 9 milímetros es una película que tenía inclusive una perforación en el medio para jalar la cámara, ¿no? Eso es lo que se ha podido rescatar. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? ¿Alguien que quisiera aportar algo más? Sí, vamos con Gandhi, por favor. Gandhi, te escuchamos, por favor. Asociación de productores, de cineastas de Ecuador, ante la perspectiva de, como dice, poder unir esfuerzos para poder tener un cine ecuatoriano tal vez más sólido, con mayor resonancia, como tal vez lo tiene Cuba, y de esa manera pues impulsar el desarrollo del cine nacional. ¿Cómo están organizados nuestros cineastas? Bueno, en mi época había una asociación de cineastas que supuestamente reunía a todos, pero ahora en cambio igual hay una dispersión, hay asociación de documentalistas, hay asociación de guionistas, hay asociación de directores, entonces se ha dispersado mucho y el problema es eso, que en la dispersión no ganamos nada, ¿no? Yo creo que igual hay que tratar de consolidar un solo movimiento, una sola asociación que nos pueda representar a todos, pero lamentablemente esa no es la realidad del país en estos momentos. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Bien, si no tienen más preguntas o más comentarios, quedaremos ahí la clase. Igual acuérdense en el día lunes hasta las 10 de la mañana presentar las tareas y la próxima semana igual les mandaré la película y la tarea y el texto a leer de la siguiente semana. Muchas gracias por su participación y nos veríamos el próximo jueves. Gracias. 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 Con todo. Gracias.
Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, hasta la próxima clase.